Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar de la histórica caída de las ventas en el sector automotor y el reinicio, ¿no?, de la actividad en este mercado. Así es, vuelta al ruedo, radiografía de un sector. Muy bien, perfecto. También me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Meli, nos vas a brindar los detalles de esta nueva línea de crédito para pymes que no tienen acceso al crédito. Así es, el último lanzamiento del Banco Central en este sentido. Bueno, información muy importante. Y también en forma remota contamos con la participación de Augusto Posleman. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, bueno, con Augusto vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales en estos últimos días. Y también en el último bloque vamos a conversar con el economista Jorge Vasconcelos para analizar las principales noticias económicas de la semana. Quédate con nosotros, vamos a un muy breve intervalo y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos con la actualidad económica y en estos últimos días cayó el riesgo país como resultado de la decisión del gobierno de extender el plazo para aceptar la oferta a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera hasta el 22 de mayo. Y Augusto, si bien resulta positivo que el gobierno muestre predisposición para negociar con los acreedores, parece difícil, ¿no?, que en estas 2 semanas logre generar una oferta que satisfaga, ¿no?, a la mayoría de los acreedores, más teniendo en cuenta que aparentemente no tiene nada preparado, ¿no? Ya puso la pelota del lado de los tenedores de bonos. Sí, nosotros lo estamos viendo, es como una negociación medio como un juego de póker, nadie quiere mostrar mucho las cartas ahí trascendidos de parte de los acreedores, de los comités de acreedores, que hay unos puntos muy básicos que se podrían poner de acuerdo. Básicamente reconocer los intereses corridos de los cupones que venían pagando hasta el día previo a suspender todo tipo de pagos. No aplicar quita de capital sería otro pedido, eso es bastante básico también. En el periodo de gracia, si bien no pagas nada, le estarían pidiendo que reconozcan al menos una capitalización de intereses, también parece bastante razonable. Y hay 2 temas más que pueden ser un poco más complicados de implementar. Uno es que los intereses que pagan, que son muy bajos, empiecen a ser más altos y aceleren más rápido sus subidas al 4, 4,5%. Arrancan del medio y llegan al 4 en algunos casos, bueno, pero estarían pidiendo un interés mayor desde el inicio y más rápido el aumento de tasa de interés. Y lo último, que también va a ser complicado, es que los acreedores estarían pidiendo un cupón atado al PBI, por si a la Argentina le va muy bien en el futuro, que se puedan beneficiar de ese crecimiento del PBI. Todos estos trascendidos, ninguna cosa concreta, con lo cual los tiempos son muy complicados, probablemente no se llegue al 22 a nada de esto, pero va a ser muy distinto llegar con una negociación avanzada y en buenos términos que sin nada concreto o un mayor distanciamiento. Eso lo vamos a ver en los próximos 2 o 3 días. Por esta suba de los bonos de los últimos días, vos no ves que esté justificada por hechos concretos. No, el único hecho concreto que no es menor es que el gobierno cambió su discurso de un día para el otro, donde dijo, inicialmente decía, esta es nuestra última propuesta, no va a haber modificaciones, a de un día para el otro decir, estamos dispuestos a escuchar propuestas y a negociar. Ese fue el cambio más significativo que se reflejó en los precios. De acá a que eso se vea en la práctica en un acuerdo, hay una distancia enorme y por eso todavía los precios no terminan de levantar. De hecho, hoy tuvimos un día de precios negativos. Muy bien, bueno, vamos a continuar hablando de este tema a lo largo del programa, pero ahora vamos a brindar información sobre esta nueva línea de crédito para pymes que no tienen acceso al crédito, que lanzó el gobierno
que se puso en funcionamiento, ¿no? A partir de esta semana, una línea de crédito de tasas del 24%, ¿no? La que está disponible para las pymes en general. Claro, es como una ampliación de esta línea que ya contamos acá, que es para pymes al 24%, pero lo que detectó el Banco Central y que incluso lo decían las fuentes del sector es que había muchos bancos que no estaban dándole préstamos a nuevas pymes, digamos, a pymes que nunca habían accedido a préstamos bancarios. ¿Por qué? Básicamente porque no estaban calificadas, porque le faltaban presentar balances o diferentes papeles. Bueno, lo que hizo el Banco Central ahora va a liberar unos 22.000 millones de pesos de encajes y LELIQ para que los bancos vuelquen a estos préstamos que van a estar destinados exclusivamente a pymes que nunca hayan accedido al crédito bancario, con tasas del 24% y con garantías del FOGAR. Un dato, Ale, es que cuando tengan la garantía, o sea, cuando ya hayan pedido la garantía del FOGAR, el banco no se va a poder negar a darles el préstamo, aun si no son clientes o si les quieren pedir algún papel y demás, el desembolso lo van a tener que hacer. Pero bueno, las pymes tienen que gestionar esta garantía, ¿no? Claro, la garantía se gestiona en una SGR, si ya trabajaron con alguna, o directamente en el FOGAR, que es un organismo público. En el caso de las SGRs hay también una novedad para monotributistas y responsables inscriptos, pero que trabajen por su cuenta, digamos, profesionales, por ejemplo. Independientes, sí. Exacto. Que es una facilidad que está dando la SGR Garantizar, que permite acceder a créditos de hasta 300.000 pesos, también con tasa del 24% y con una gestión de ese crédito y ese aval totalmente digital a través de la plataforma de Garantizar. Muy bien, información adicional entonces para todas aquellas personas que en esta compleja situación están encontrando dificultades para manejarse y bueno, estas son las distintas alternativas que ha puesto a disposición de todos ustedes el gobierno para capear esta situación. Pero bueno, decíamos, ¿no? Hace unos minutos, Yami, que hubo una caída histórica, ¿no? En las ventas, como era de esperar, del sector automotor. Bueno, ¿cómo fue esto? Sí, veníamos con este término en realidad hacía ya algunos meses porque se repetía mes a mes esta tendencia a lo largo de los últimos 3 años. Ahora lo histórico es real, más allá de la pandemia, por los números, ¿sí? Pues estamos hablando de 4.385 unidades 0 kilómetros vendidas en abril, estamos hablando de más de un 80% en lo que es usados y en lo que es nuevos. Ahora bien, semana clave en la economía y en especial en la ciudad de Buenos Aires porque es donde se da el cambio más importante respecto de lo que es vuelta a fábrica, que eso es más desde ya en provincia de Buenos Aires, y vuelta de apertura de salón, o sea, concesionaria, ¿sí? A partir de mañana concretamente estamos hablando de, bueno, cada uno lo va también adecuando a determinadas situaciones, pero eso es la indicación esta semana, ¿sí? En la cual se va a poder volver con todos estos protocolos que estamos hablando para todas las industrias, con la posibilidad puntual y en lo que refiere a concesionaria, esta consulta de se va a poder probar el auto, no se va a poder probar el auto. Bueno, aparentemente lo que está indicado es que con toda la limpieza del caso, etcétera, uno se puede sentar. Había recorridos virtuales, pero esto se pidió por la diferencia que hace aparentemente al momento de la venta y cada uno con la especificidad a la hora de comprar un auto que quiere ver y que no quiere ver. Más allá de tener la posibilidad, ¿no? ¿Se va a poder patentar el auto? Bueno, allá había bastante avance en materia online al respecto, pero previo incluso, y en comparación incluso con casos a nivel internacional respecto de cómo se podía avanzar en este aspecto. Entonces, bueno, sí, también está el tema de los autopartistas, digo, todo lo que hace a la cadena, ¿no? Luego la cantidad de vehículos que hay en stock, estamos hablando de unos 100.000 es el número que se maneja, y bueno, también los precios. Debe haber alguna oportunidad, ¿no? Bueno, entonces la reapertura tras estos casi 2 meses viene acompañada aparentemente y al menos de promociones y la pregunta de los que gustan comprar, como si fuera una actividad, ¿no? Pero digo, bueno, hay gente que compra más autos que otra. Esto de si usado o nuevo, ¿qué conviene? Bueno, al menos sí hay una tendencia que es que esa brecha entre el nuevo y el usado es más baja que en otras oportunidades donde hay sí una diferencia importante. Y bueno, así que esa es la situación, expectantes a cómo resultará esto y también cómo resultará... Ni hablar, sí. Yami, además con la suba del dólar,
yo no hice el cálculo, ¿no? Pero debe ser interesante el precio en dólares de los vehículos, ¿no? Claro, sí. Con la suba del dólar en el mercado paralelo, ¿no? Sí, a veces uno espera más de lo que termina siendo efectivamente en los números, pero desde ya y además con esta necesidad efectivamente de haber tanto stock, de cómo sí, el mercado, a ver, se esperaban 300.030 unidades para este año, ahora la estimación habla de 240.000 patentamientos. No, Hoy, pero además yo recuerdo que en el segundo gobierno de Cristina, cuando se vio una brecha parecida a la que hay hoy, realmente los precios en dólares de los vehículos eran significativamente bajos, ¿no? sí, sí, digo, también es muy personal respecto de qué auto quiere uno, dónde lo quiere comprar y qué opciones, como siempre, como decimos, consultar más de una compañía, bueno, siempre las Se distintas está hablando de opciones. autos de fabricación nacional o Mercosur, Es ¿no? la cuenta que a cada uno le sirve, que le hace sentido. Para algunos en este momento hablar de comprar un auto le parece, y para otros es algo que están esperando, que estaban guardando, que están viendo a ver qué canales se abren para poder concretarlo. También es una herramienta de trabajo, así que bueno, Muy bien. esa es la situación, semana importante. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos con información bien fresca el día de hoy porque la FIP anunció nuevas facilidades para las empresas afectadas por la pandemia. ¿Es así, Meli? Así es, hace un ratito hablábamos de los créditos para las empresas afectadas, bueno, también hay algunas flexibilizaciones en cuanto a impuestos. Básicamente lo que hizo AFIP fue prorrogar el pago, por ejemplo, de impuestos a las ganancias de abril para las personas jurídicas. Esto iba a ser durante esta semana, va a pasar a los últimos días del mes. También les abrió las posibilidades de facilidades. Antes AFIP tenía una especie de ranking donde solo algunas empresas podían partir en varias cuotas el pago del impuesto a las ganancias. Bueno, esto ahora está abierto a todas las empresas, más allá de su calificación. Pueden hacer un pago del 25% y después diferir en 3 cuotas el resto del pago. Lo mismo con los planes de facilidades. Las empresas medianas, por ejemplo, podían acceder hasta 3 planes de facilidades. Bueno, ahora pueden acceder hasta 6 planes de facilidades. Las pequeñas empresas ya tenían 10 planes disponibles, con lo cual continúan en el mismo sentido. Bueno, una buena noticia entonces para las empresas. Y vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Augusto, el gobierno continúa, ¿no?, con esta especificación de los títulos en dólares de corto plazo, ¿no? Sí, ya tuvimos una la semana pasada, Alejandro, donde el gobierno está planteando canjear las LETES que originalmente ya fueron reperfiladas el año pasado para agosto de este año, y esas LETES que ya fueron reperfiladas hoy está ofreciendo canjes voluntarios por instrumentos en pesos. La particularidad y el canje por esos instrumentos en pesos es tomado a tipo de cambio oficial, con lo cual el valor del canje, cuando uno toma el mix de bonos que ofrece el gobierno, entregando estas LETES, la verdad que es un valor presente en dólares muy, muy castigado. A nosotros nos da aproximadamente un valor de $37 por cada 100 LETES que uno tiene. Digamos que es un descuento significativo. Lo que pasa es que también esas LETES hoy no tienen prácticamente mercados, es un instrumento muy líquido, y los nuevos bonos sí tienen liquidez. Así que ya han canjeado la semana pasada aproximadamente unos 2.500 millones de dólares en LETES, unos 175.000 millones de pesos entre los nuevos instrumentos. Les quedan todavía unos 450.000 millones de pesos o unos 6.500 millones de dólares todavía por delante por canjear. Y acá hasta el mes de agosto, que es donde vencerían las LETES, el gobierno se está anticipando y ofrece nuevos instrumentos. Está dando una señal donde los dólares escasean y lo que ofrece el gobierno son instrumentos en pesos, en línea con lo que ya viene haciendo. Todos los nuevos instrumentos que está emitiendo son en pesos, ajustados por SER. Está tratando de armar lo que se llama una curva de bonos en pesos y tratando de sacar los instrumentos en dólares del mercado local, al menos, mientras renegocia la deuda en dólares en el exterior. Para cerrar, Augusto, por lo que decís, ¿no le recomendás a aquel que no tenga necesidad de desprenderse de estos bonos, de las LETES en dólares? No, no necesariamente digo eso, porque la verdad que la alternativa que tiene hoy, el que tiene esas LETES, está con un instrumento muy líquido que
de poder salir en el valor de mercado está más o menos parecido a lo que sería el canje. Hay prácticamente el mismo valor, vale 35 y 37 dólares de valor de mercado, pero con muy poca liquidez. Digamos que en términos netos, quien tiene hoy esas letes y quiere salir no obtendría mucho más de lo que obtendría si va al canje, y con las letes tiene poca liquidez y con los bonos tiene mucha liquidez. Y el riesgo de quedarse con las letes es digamos, que Argentina entre directamente en un no pago, y todos sabemos lo que puede pasar si esas letes no se pagan, o que directamente te den los pesos al tipo de cambio oficial, digamos que tampoco sería muy conveniente dentro de unos meses, en agosto. Muy bien. Entonces, yo diría que están entrando mucho. Muy bien. Bueno, gracias Augusto. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Vasconcelos. Comenzamos este último bloque ya con la participación del economista Jorge Vasconcelos desde su casa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que cuidándose. Sí, tal cual. Gracias por participar en una nueva edición de Café Financiero. No, al contrario. Y bueno, no hemos mencionado aún el tema tras una tregua la semana pasada, el dólar volvió a escalar en los últimos días, superando en el segmento informal los 130 pesos hoy, cerrando 133 pesos el dólar denominado blue. ¿Ves a esta escalada en el mercado libre, Jorge, como el resultado inevitable de la pandemia o como producto de errores de política económica del gobierno? Bueno, yo creo que hay incertidumbre sobre el resultado de la reestructuración de deuda. El gobierno ha mostrado que sabe las consecuencias negativas de un default y está haciendo lo posible por evitarlo, pero digamos, el resultado del canje, inferior a un 15% de adhesión, lo ha dejado en una situación de mucha debilidad al gobierno para continuar la negociación. Entonces puede haber un poco de incertidumbre mayor respecto de si van a dar los tiempos y los números para evitar el default, por un lado. Y por otro lado está el funcionamiento del mercado financiero, cambiario, que ha quedado muy disfuncional. Cuando arrancó el gobierno se impuso un impuesto del 30% para el dólar ahorro. Si bien el cupo es bajo, 200 dólares, de todas maneras el impuesto del 30% en el momento en diciembre parecía un impuesto muy caro. Sin embargo, hoy el dólar comprado en base al cupo es un dólar que está como 30 pesos abajo de lo que cotiza el dólar en el mercado paralelo, incluso más abajo todavía. Entonces, ha quedado muy disfuncional el mercado. La tasa de interés es muy baja para las expectativas de inflación. El gobierno bajó la tasa de interés para tratar de que los bancos presten más a las pymes, pero el traslado de la liquidez al crédito no es algo tan sencillo, y más en una época de incertidumbre, donde hay muchas empresas que no saben si van a seguir trabajando como lo hacían hasta antes de la pandemia, en fin. Yo creo que hay una combinación de factores, pero yo creo que en vez de aplicar medidas que restrinjan el funcionamiento de este mercado, hay algunos rumores al respecto, lo que convendría sería tratar de trabajar sobre los fundamentos que determinan la brecha cambiaria. Y entonces ahí entramos en una agenda de política económica donde hay que darle mucha prioridad a tratar de evitar el default, mucha prioridad a tratar de manejar bien las cuentas fiscales, más allá de los gastos inevitables, sanitarios o de apoyo social, manejar bien las cuentas fiscales para que la emisión monetaria, que va a ser muy importante, no sea todavía mayor a lo esperado, y mejorar el funcionamiento también del sistema financiero y cambiario. Ha quedado disfuncional esto del dólar ahorro, que termina siendo un subsidio. Jorge, por eso te preguntaba antes si ves a esto que está sucediendo como algo inevitable, porque mencionás
la necesidad, ¿no?, de tener cuentas fiscales más ordenadas. ¿Se pueden, en este contexto de urgencias, en el que es necesario, indispensable asistir a ciertos sectores de la población, tener cuentas fiscales más ordenadas? Se puede, en el sentido de que hay un porcentaje muy alto de gastos que hoy no están en la primera línea de urgencia, y que, sin embargo, no se sabe bien qué va a hacer el gobierno con ese gasto. O sea, en el IERAL propusimos hace 2 meses que, como en Uruguay, se estableciera una especie de bono contribución de parte de los empleados estatales por encima de cierto umbral de ingresos, no para todos, sino por encima de cierto umbral. Uruguay lo hizo. Eso genera muchos ahorros y el gobierno no quiso hacer nada en esa dirección. De hecho, los sueldos en el sector privado están bajando mucho más que los sueldos en el sector público, cuando en realidad es el sector privado el que sustenta el financiamiento del sector público. Sí, hemos destacado eso aquí en Café Financiero. Claro, yo creo que ahí el tema se va a terminar resolviendo a los ponchazos, digamos, y es probable que el gobierno no tenga posibilidad de actualizar por inflación los salarios de los estatales por unos cuantos meses o incluso por unos cuantos trimestres. Entonces el gasto público se va a ir moderando porque no se va a aplicar ajuste por inflación a muchos sueldos estatales. Pero eso, digamos, va a ser a los ponchazos y yo creo que hay que tener la suficiente fortaleza para anunciar que se van a hacer estas cosas, porque es una forma de que se puedan hacer números un poco más precisos respecto a cómo va a seguir funcionando la economía a lo largo de los próximos meses. Jorge, ¿cómo te va? ¿Y qué distorsión trae esta estructura actual del mercado cambiario concreta y también cómo afecta la vida real de los argentinos? Me refiero en realidad al día a día. Bueno, ahí, si uno mira lo que pasó en los últimos 2 meses, en realidad los depósitos han subido a un ritmo 3 veces superior al de los créditos, cuando el objetivo era que hubiera más crédito, ¿no? Y eso no ha sido posible porque no hay suficientes garantías para que los bancos les presten a las pymes. En fin, hay un montón de problemas que no se pueden resolver de un día para el otro en esa materia. Entonces, se ha estado tratando de forzar la máquina ahí. Los bancos ofrecían poco rendimiento para los plazos fijos. Entonces se impuso una tasa mínima, que creo que es del 26% para los plazos fijos minoristas, pero del exceso de liquidez que hay resulta que hoy esa tasa mínima del 26% para los pequeños ahorristas es una tasa máxima, porque la BADLAR, que es la tasa para los depósitos de grandes sumas, está cerca del 20%. O sea, es un desorden, digamos, no es lógico que funcione así. Y después el tema cambiario, o sea, yo creo que tendría el gobierno que pensar seriamente en hacer un desdoblamiento del mercado cambiario y establecer un dólar financiero, que sería el dólar de contado con liquidación, el dólar blue, pero legal. Para que haya un dólar de referencia, un dólar libre de referencia, Jorge. Efectivamente. Y ahí el Banco Central podría vender, o sea, si hay superávit comercial, el Banco Central puede vender dólares en el mercado libre y tener una enorme ganancia por la diferencia entre el dólar comercial y el dólar financiero, y habría posibilidad de que aquellos que compran contado con liquidación tengan más temor porque vean que el Banco Central puede aparecer en la punta vendedora y bajar el precio de 10 pesos de un día para el otro. En fin, o sea, no se puede resolver este problema poniendo trabas. Además, hay que recordar acá... Tenemos que cerrar, Jorge. Alberto Fernández, el actual presidente. Perdón. Ok, no, sí, nos quedamos sin tiempo, Jorge, pero bueno, te agradezco nuevamente por la participación aquí en Café Financiero. Nos reencontramos próximamente. Cerramos así el programa de hoy con el análisis del economista Jorge Vasconcelos sobre la situación de la economía, las urgencias que hoy enfrentamos y algunas soluciones que se pueden
practicar. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.